bienvenida a este video que hemos realizado sobre el laboratorio número 2, que se va a tratar de comportamiento y solución de problemas en diodos y transistores. En esta ocasión hemos grabado un video en la realización del laboratorio, pero con las imágenes vamos a tratar de explicar más o menos lo que hemos realizado especialmente en la tarea número 1, que es evaluación de diodos, y en la tarea número 2, que es funcionamiento de diodos, polarización directa. Con las imágenes trataremos de explicar mejor este tema. Bueno, antes de empezar a explicar mediante las imágenes la tarea que hemos realizado y cómo se comporta esto, daré un poquito de teoría del diodo. Primero es importante entender qué es un diodo y cómo funciona. Un diodo es un componente electrónico semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. Esto ocurre porque el diodo está formado por una unión PN, que es la unión entre dos materiales semiconductores, uno tipo P, que tiene exceso de hueco positivo, y uno tipo N, que tiene exceso de electrones. Cuando estos dos materiales se unen, se forma una región llamada zona de agotamiento o barrera de potencial, que funciona como una barrera natural que impide el paso de los electrones para que la corriente pueda circular. Es necesario aplicar un voltaje suficiente para superar esta barrera. En los diodos de silicio, esta barrera tiene aproximadamente un valor de 0.7 voltios y en de germanio 0.3, pero casi no se utiliza. Por eso, cuando el diodo conduce normalmente, se observa que hay una caída de voltaje cerca de ese valor. El diodo tiene dos terminales, ánodo y cátodo. El funcionamiento depende de cómo se conecten estos terminales. Cuando el ánodo se conecta positivo de la fuente y el cátodo al negativo, el diodo está en polarización directa, llamada también forward bias. En esta condición, la barrera interna disminuye y los electrones pueden atravesar la unión PN, permitiendo el paso de la corriente. Cuando esto ocurre, el diodo presenta una pequeña caída de voltaje, característica que normalmente está alrededor de 0.6 o 0.7 voltios en diodo de silicio. En cambio, cuando el diodo se conecta al revés, es decir, el cátodo al positivo y el ánodo al negativo, el diodo entra en polarización inversa. En esta situación, la barrera interna aumenta y prácticamente no circula corriente, por lo que el diodo actúa como si fuera un circuito abierto. Con las imágenes vamos a tratar de explicar mejor este tema. Primeramente vamos a realizar la primera actividad, y lo primero que hicimos fue verificar el estado del diodo utilizando el multímetro. Primero colocamos el multímetro en modo de prueba de diodos, realizamos la medición en polarización directa. Para esto conectamos el cable positivo del multímetro en el ánodo del diodo y el cable negativo en el cátodo. Cuando el diodo de silicio está en buen estado, el multímetro normalmente debería mostrar una caída de voltaje aproximadamente de 0.6 voltios. Sin embargo, en nuestra medición obtuvimos un valor cercano a 0.4 voltios. Este valor es menor al valor típico esperado para un diodo de silicio, lo que nos puede indicar que el diodo no se encuentra en condiciones ideales o puede estar degradado. Además, los diodos pueden deteriorarse debido a diferentes causas, especialmente cuando son utilizados muchas veces en laboratorio. Algunas acciones que pueden dañar o degradar a un diodo son, por ejemplo, aplicar un voltaje mayor al que soporta el diodo, hacer conexiones incorrectas repetidamente, generar sobrecorriente en el circuito, conectar el diodo directamente a la fuente sin una resistencia limitadora, manipular muchas veces durante la práctica laboratorio, sea por el uso prácticamente. Además, cuando un diodo se degrada, su comportamiento electrónico puede cambiar y la caída de voltaje de polarización directa puede disminuir, lo que explicaría por qué el multímetro marcó 0.4 voltios en lugar de 0.6, que sería lo ideal o lo esperado. Después realizamos la prueba en polarización inversa, es decir, las conexiones del multímetro colocando el cable positivo en el cátodo y el cable negativo en el ánodo. Esta medición, el multímetro mostró OL, que significa Open Loop o circuito abierto. Esto indica que el diodo está bloqueando el paso de la corriente, lo cual es exactamente el comportamiento que esperamos, ¿no? Y el esperado cuando el diodo está en polarización inversa. Por lo tanto, aunque la caída de voltaje en polarización directa fue menor de lo esperado, el hecho de que en polarización inversa el multímetro muestre OL indica que el diodo todavía está cumpliendo su función básica de permitir el paso de la corriente en una sola dirección. Y eso nos mostraría que está haciendo, digamos, su función. Ahora vamos con esta segunda tarea que realizamos en el laboratorio. Realizamos mediciones de voltaje en diferentes puntos del circuito utilizando el multímetro. Primero medimos entre los puntos A y H, donde el multímetro marcó 12.08 voltios.
Este valor corresponde prácticamente al voltaje de la fuente de alimentación del circuito, que es aproximadamente de 12 voltios, que es el normal. El valor no es exactamente 12 voltios, ya que la fuente de alimentación y los multímetros tienen pequeñas variaciones o tolerancia. Y como la imagen se muestra, ahí conectamos pues el multímetro prácticamente midiendo la fuente. Luego medimos entre los puntos C y D, donde el multímetro marcó 0.84 voltios aproximadamente. Este valor corresponde a la caída de voltaje en el diodo cuando está conduciendo corriente dentro del circuito. Aunque teóricamente un diodo de silicio puede tener una caída cercana a 0.7, en la práctica este valor puede variar dependiendo de varios factores, como la corriente que circula en el circuito, la temperatura, las características específicas del diodo. Aunque la corriente que pasa por el diodo aumenta, la caída de voltaje también puede aumentar ligeramente, lo que explica por qué se obtuvo un valor cercano a 0.84 voltios. Y bueno, finalmente realizamos una medición entre los puntos E y F, donde el multímetro marcó 11.16. Este valor corresponde al voltaje presente en la carga del circuito, que en este caso puede ser el foco o elemento resistivo. Este resultado se debe a que parte del voltaje de la fuente se pierde en el diodo debido a una caída de voltaje interno. Si la fuente entrega 12 voltios y el diodo consume cerca de 0.84 voltios, el voltaje restante que llega al resto del circuito es aproximadamente 11.16 voltios, lo que coincide con la medición obtenida. Esto demuestra cómo el voltaje total de un circuito se distribuye entre los diferentes componentes, en este caso entre el diodo y la carga. Y eso sería todo. Este laboratorio permitió comprobar experimentalmente el comportamiento de los diodos y transistores dentro de un circuito electrónico. Se puede observar que el diodo permite el paso de una corriente en una sola dirección cuando está en polarización directa y bloquea el flujo de corriente cuando se encuentra en polarización inversa. Las mediciones realizadas con el multímetro también mostraron la caída de voltaje característica del diodo, así como la distribución del voltaje en el circuito. Aunque el diodo utilizaba presentó una caída de voltaje menor a la esperada a una de las pruebas, esto puede deberse al desgaste o degradación del componente debido a su uso previo en prácticas de laboratorio. Este tipo de mediciones permite comprender cómo funcionan los diodos en la práctica y cómo influyen en el comportamiento electrónico de los circuitos electrónicos. Hicimos más en el laboratorio que fue transistores, pero solo vamos a explicar estas dos tareas principales del diodo.